Supe que algo andaba mal en el segundo en que Bruno cerró la carpeta de golpe. No me miró. Sin advertencia, sin preámbulos, solo el seco sonido del papel. Luego, su voz cortó el aire de la sala de juntas como un cuchillo. Con efecto inmediato, Martín Ríos ya no forma parte de Cimatec. Nadie se movió. Nadie respiró. Estaba a medio camino de tomar notas, con el bolígrafo aún en la mano, cuando las palabras finalmente aterrizaron. Mi nombre, mientras me despedían frente a una mesa llena de gente con la que había trabajado durante años. Mi nombre es Martín Ríos. Tengo 42 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León. 7 años. Les di 7 años de mi vida. Escribí el maldito sistema sobre el que se construye esta empresa. La infraestructura, la arquitectura, toda la base, mía. Sangré por este lugar. Y este pequeño estirado corporativo simplemente me desecha como una grapadora que dejó de funcionar. Nota rápida antes de continuar. Antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Sin contacto visual, sin explicación. Solo Bruno Islas, el nuevo director ejecutivo con una sonrisa falsa y una actitud de fondo de inversión, anunciando mi ejecución como un punto en una nota. Ni siquiera se le movió el pelo cuando lo dijo. El silencio se posó sobre la mesa como una niebla. Xóchitl de Operaciones parpadeó 2 veces. Omar me miró como si acabara de morir frente a él. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y miré directamente a Bruno. Él seguía sin mirarme a los ojos. Gracias, dije, con voz clara y cortante. Eso fue suficiente. Algunas cabezas se giraron bruscamente hacia mí. No en señal de apoyo, sino de confusión. Como, ¿por qué no está gritando? ¿Por qué no está luchando? ¿Por qué no entrego mi dignidad solo porque alguien olvide lo que construí? Salí. Sin carpeta, sin caja con trastos de escritorio, solo yo y mi nombre. Ese nombre que acababan de arrastrar por el fango sin pestañear. El viaje en ascensor hacia abajo fue demasiado silencioso. Podía oír el zumbido de los cables. Tenía la garganta seca y las manos frías. Las mantuve en los bolsillos para que nadie las viera temblar. El camino hasta mi coche fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta, solo sentarme y mirar fijamente el volante como si tuviera respuestas. Me despojaron frente a todos, me humillaron, me traicionaron. Pero esto es lo que Bruno no sabía, yo todavía tenía la licencia. Y ese sistema no era suyo para enterrarlo. Me senté en el asiento del conductor, con las manos aún hundidas en los bolsillos. Mi teléfono vibró en el portavasos, una y otra vez y otra vez. Finalmente miré. 12 mensajes nuevos, todos de mi equipo. Oye, Martín, ¿qué pasó? ¿Pausamos el sprint o seguimos adelante? Nadie dice nada. Bruno ni siquiera ha reconocido que la plataforma existe. ¿Qué hacemos ahora? Uno no decía nada, pero tenía 7 signos de interrogación. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Debería haber dicho algo ayer. No a Bruno, a ellos. A los que se habían quedado despiertos toda la noche reescribiendo el código del backend conmigo. Los que confiaban en mí. Mi silencio ya no se sentía como calma. Se sentía como una rendición. Conduje a casa sin encender la radio. El tráfico de Monterrey no me afectó. Ni siquiera recuerdo haber girado en las esquinas. Mi apartamento estaba oscuro cuando entré. Las persianas aún bajadas, el correo todavía apilado junto a la puerta. Dejé mi bolso junto a la pared y me senté en el suelo como si esperara que algo me despertara. No comí. Simplemente abrí el armario y saqué las viejas cajas que no había tocado desde los días de sistemas férreos, ordenadores portátiles, impresiones, carpetas llenas de acuerdos firmados y polvorientos papeles de acuerdos de confidencialidad con logos malos en los encabezados. Mi sala de estar se convirtió en un cementerio de papel. Me senté en medio de todo como un hombre que había enterrado su propio nombre. ¿Pasaron 3 horas? O tal vez 6. Pudo haber sido toda la noche. En un momento, encontré una maqueta manchada de café del segundo año, etiquetada a mano como fase 1, protocolo de apagado. Solía estar orgulloso de esas cosas.
Ahora me sentía como un idiota. Pero bajo la vergüenza, un filo agudo de claridad comenzó a abrirse paso. No me habían superado en la jugada. Bruno no necesitaba entender el sistema, solo necesitaba reemplazarme lo suficientemente rápido como para que nadie hiciera preguntas. Demos llamativas, algunos consultores nuevos, un anuncio en LinkedIn, así de fácil es borrar un nombre de la historia. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. Todo lo que podía oír era el ventilador de mi ordenador portátil, zumbando como si supiera que me estaba desmoronando. Y entonces mi teléfono se iluminó de nuevo. Javier Ramírez. No había oído ese nombre en un tiempo. Javier fue un becario hace 3 veranos. Un chico brillante, con buen instinto. Su mensaje era corto. ¿Siquiera saben quién posee la licencia base? Lo leí 2 veces, luego otra vez. Se me encogió el estómago, pero no de miedo. Me senté derecho, cogí la carpeta más cercana y comencé a hojear. Javier no estaba adivinando. Recordaba que yo era el dueño de esa licencia. Estructuré la transferencia durante el congelamiento presupuestario, cuando el departamento legal no quería arriesgarse a un conflicto interno. Sistemas Férreos era solo una empresa fantasma en aquel entonces, una medida provisional. Pero la cláusula estaba enterrada en lo más profundo, enterrada en la jerga legal, firmada por la junta directiva y se activaba en el momento en que terminaran la supervisión. No lo había perdido todo. Todavía no. Aparté las carpetas, me puse de pie y cogí un cuaderno nuevo. Escribí 3 palabras en la primera página, encontrar la cláusula. Luego volví a coger el teléfono y le respondí a Javier. Estoy en ello. No dormí. Seguí revisando cajas como un hombre que cava para salir de su propio ataúd. Los papeles estaban por todas partes, versiones del documento de arquitectura original, diagramas de flujo del sistema, cláusulas de terminación de antiguos contratos con proveedores, borradores de licencias con notas adhesivas a medio firmar todavía pegadas. El mensaje de Javier había encendido un fuego en mi pecho. Ahora necesitaba pruebas, legales, vinculantes, irrefutables. Sabía lo que buscaba, el memorando de finales del 3er trimestre, de hace 2 años. La empresa se estaba desangrando ese trimestre. El congelamiento presupuestario golpeó fuerte. Estuvieron de acuerdo siempre y cuando tuviéramos una cláusula de reversión clara. Abrí otro archivador y allí estaba, una pestaña roja con la etiqueta Propiedad Intelectual / Sistemas Férreos 2023. Me temblaban las manos. Saqué el paquete, deslicé las páginas y escaneé línea por línea. Allí, en el párrafo 6, al final de la página, en el caso de que Cimatec termine toda supervisión u obligación contractual con el arquitecto original, los derechos de propiedad intelectual revertirán en su totalidad a Sistemas Férreos, con efecto inmediato. Eso era. Ese era el interruptor de apagado. No solo me despidieron, detonaron sus propios cimientos. Me puse de pie, dejando que los papeles cayeran de nuevo al suelo. Tenía la boca seca, pero no me importaba. Recorrí la habitación 1 vez, 2 veces, y luego me detuve frente a la pizarra que no había tocado en meses. La limpié con el costado de mi brazo y escribí una palabra en la parte superior con un marcador negro y grueso, activado. Esa cláusula no era teórica. Se activó en el momento en que Bruno dijo mi nombre y cerró esa carpeta frente a todos. Y por la expresión de suficiencia en su rostro, apostaría mi último sueldo a que nunca leyó el memorando. Caminé hacia la ventana, miré el horizonte de Monterrey y dejé que todo me golpeara de una vez. No eran dueños del sistema. Yo sí. Todo el motor del backend, la tecnología de sincronización adaptativa, el código de conmutación por error distribuido, todo estaba vinculado a esa licencia base. Sin ella, el producto era un peso muerto. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido rabia. Pero de pie allí, en la oscuridad, rodeado de papeles viejos y confianza rota, sentí algo más, claridad. Pensaron que me había ido, solo otro ingeniero apartado para hacer sitio a un nuevo y reluciente director de tecnología y un cambio de marca. Pensaron que podían borrarme con una sola reunión. Cogí el contrato, lo metí en una funda de plástico y lo deslicé en la bolsa de mi ordenador portátil. Luego me serví la peor taza de café instantáneo que había tomado en 5 años y me senté en la mesa de la cocina.
No iba a correr a los abogados todavía. No iba a advertir a nadie. Iba a esperar, observar, y cuando se dieran cuenta de lo que habían hecho, no tendrían más remedio que venir a llamar a mi puerta. Esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado. No fui a ninguna parte ese día. No lo necesitaba. Preparé café recién hecho esta vez, no la porquería instantánea, y puse mi ordenador portátil en la encimera de la cocina. Una ventana estaba abierta a la transmisión en vivo del evento de Cimatec. Otra estaba abierta a Slack. Una tercera monitoreaba las señales de vida del sistema. La demostración comenzó exactamente a las 10 de la mañana. Luces de escenario, pancartas de la marca, una pantalla LED de gran tamaño detrás del podio. Filas de trajes de fuera de la ciudad, probablemente la mitad de ellos capitalistas de riesgo que Cimatec había estado cortejando durante meses. Bruno Islas salió como un maldito presentador de concursos, todo sonrisas y dientes pulidos. Llevaba uno de esos trajes azules de corte entallado que gritan, creo que tengo el control. Comenzó con un chiste, alguna frase sobre innovación. La multitud le dedicó una risa educada, del tipo que le das a alguien porque tiene tu dinero en sus manos. Detrás de él, apareció el panel de control del sistema, métricas de uso en tiempo real, curvas de rendimiento, bonitas superposiciones de la interfaz de usuario que pasamos años perfeccionando. Reconocí el diseño. Cada parte estaba construida sobre mi marco original. 10 minutos después, los clics comenzaron a fallar. Estaba haciendo una demostración en vivo de la interfaz de usuario, haciendo clic en las funciones como si estuviera revelando el futuro de la infraestructura empresarial. Luego llegó al módulo de sincronización de datos. Clic nada. Clic de nuevo. Y entonces ocurrió. La pantalla detrás de él se congeló. Una pancarta roja brillante apareció en la parte superior, autorización de licencia expirada. Mi Slack se iluminó al instante. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Subimos una compilación defectuosa? ¿Es de producción o del entorno de pruebas? La sala en la transmisión quedó en silencio total. Bruno miró la pantalla como si lo hubiera traicionado. Se rió demasiado fuerte y se dirigió a la multitud. Solo un pequeño contratiempo. Probablemente alguien olvidó actualizar un token. Hizo clic de nuevo. Seguía congelado. Se acercó al teclado en el escenario. Vi sus dedos contraerse ligeramente mientras escribía algo. La pancarta no se movió. Pasaron 2 minutos. 3. La transmisión continuaba. Entonces oí su voz, la directora de operaciones, desde la fila central. Un momento. Hemos perdido el acceso a toda la plataforma. Se podía sentir el cambio. La mitad de la audiencia se inclinó hacia adelante. Unos pocos comenzaron a murmurar. Un tipo en la primera fila sacó su teléfono y empezó a teclear como un loco. Bruno se giró hacia ella, con una sonrisa forzada. Solo estamos limitados temporalmente. Reiniciaremos desde el nodo de respaldo. Me recosté en mi silla y revisé Slack. Los ingenieros estaban en plena crisis. Ningún plan de reversión. Ni idea de lo que había pasado. Uno de los desarrolladores me envió un mensaje directo. ¿Viste eso? ¿Fuiste tú? No respondí. En cambio, silencié la transmisión de vídeo, bebí mi café y vi la máscara de Bruno empezar a resquebrajarse en tiempo real. Seguía repitiendo la misma frase a la audiencia, lo estamos investigando ahora. Solo un pequeño problema de backend. Nadie le creyó. Pasaron 15 minutos. Seguían sin acceso. Esto no era caos. Este era el plan. Silencioso, simple y limpio. Terminaron mi supervisión. Activaron la cláusula. La plataforma de la que se jactaban ya no les pertenecía. A la mañana siguiente, estaba a la mitad de mis huevos cuando sonó el teléfono. Número desconocido, prefijo de Monterrey. Ya sabía quién era. Dejé que sonara 2 veces, 3 veces. Luego contesté y mantuve mi voz plana. Habla Martín. Hola, Martín. Soy Carla de Recursos Humanos de Cimatec. ¿Cómo estás hoy? Alargó la palabra hola como si fuéramos viejos amigos,
como si no acabara de ver a la empresa implosionar en un vídeo en vivo mientras el producto que yo construí los dejaba fuera de juego. No dije nada. Bueno, escucha, dijo, su tono cambió rápidamente a algo urgente. Sé que las cosas han estado un poco caóticas últimamente, y solo queríamos contactarte personalmente. Ha habido mucha confusión después de la demostración, y Bruno pensó que sería una buena idea que alguien de operaciones de personal hablara contigo directamente. Sonreí sin moverme. Así que, solo llamo para preguntar, ¿estarías abierto a una conversación sobre tu regreso? No a tiempo completo necesariamente, solo como consultor. Para restaurar la continuidad. Ahí estaba. Restaurar la continuidad. No arreglar su metedura de pata, no admitir que despidieron a la persona equivocada, solo jerga vaga de recursos humanos para hacerme sentir que era parte de la solución de nuevo. Ya veo, dije. Por supuesto, estaríamos preparados para ofrecer una tarifa generosa. A corto plazo, sin compromisos. Bruno mencionó que podría ser la única persona que puede reinicializar las integraciones de la licencia sin tiempo de inactividad. Me apoyé en la encimera y miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Había pájaros en el cable de la luz. Calma. No había pánico aquí. Déjame preguntarte algo, dije. ¿Por qué ahora? Ella vaciló. Bueno, después del inesperado bloqueo del sistema, nosotros. No, la interrumpí. Quiero decir, ¿por qué me llamas ahora? No hace 9 días. No el día que me despediste frente a toda la sala de juntas sin explicación. Se aclaró la garganta. No se trata de culpar a nadie. Estamos tratando de seguir adelante. Casi me río. No se trata de culpar, pero ni siquiera podían abrir su propio software. Martín, creo que podemos encontrar una cifra que haga que esto valga la pena para ti. Ese fue el momento en que me di cuenta. Todavía pensaban que se trataba de dinero. No lo entendían. No tienen suficiente dinero para comprar la verdad, dije. Silencio al otro lado. Le di un segundo, y luego colgué. No levanté la voz. No me desahogué. Ni siquiera terminé mis huevos. Simplemente apagué mi teléfono y me senté en silencio. Ese fue el momento en que el peso finalmente cambió. No un grito, no un desfile de la victoria, solo el suave clic del poder cambiando de manos. Y lo sintieron. Todos y cada uno de ellos. 2 horas después de colgarle a Recursos Humanos, llegó el correo electrónico. Asunto, café. Era de Carlos Dávila. Trabajamos juntos hace 5 años, durante los primeros años de esfuerzo en Cimatec. Un tipo listo, sin ego. Uno de los pocos que vio el sistema por lo que era, no solo por lo que se podía vender. Lo último que supe es que se había pasado a Núcleo Veloz, el mayor competidor de Cimatec. Su mensaje era corto. Oye Martín, he estado siguiendo las cosas. Estoy en la ciudad. ¿Estás libre para tomar un café mañana? No respondí de inmediato. Simplemente me quedé mirando la pantalla y dejé que las posibilidades fluyeran. Luego escribí una palabra. Claro. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de Calzada del Valle. Sin logos, sin multitudes. Él ya estaba en una mesa cuando entré. Vaqueros, chaqueta, sin corbata. Se le veía cómodo. Yo no lo estaba. Se puso de pie y me estrechó la mano. Te ves tranquilo, dijo. Estoy en ello. Pedimos. La charla trivial murió rápidamente. Metió la mano en su bolso y deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. Pensé en saltarme el preámbulo, dijo. Esto es lo que sabemos. La abrí. Justo encima había una copia limpia e impresa de la cláusula, mi cláusula resaltada en amarillo, con el membrete legal de Núcleo Veloz sujeto a un lado. Has estado observando desde el anuncio, dije. Sabíamos que Bruno no leía ni la mitad de los papeles que firmaba, dijo Carlos. Una vez que el sistema se cayó en medio de la demostración, atamos cabos. Asentí lentamente. ¿Y ahora qué? Se inclinó hacia adelante. Ahora hacemos un trato. No parpadeó, no titubeó.
Núcleo Veloz quiere la plataforma, dijo. Pero no solo queremos el código. Te queremos a ti. A nivel de socio, a largo plazo. Arquitecto asesor principal. Tú mantienes los derechos, nosotros compramos la licencia. Nos ayudas a integrarla en tus términos. No dije nada. Solo me recosté y lo observé decir todo lo que Bruno nunca dijo. Tú escribiste esto. Lo diseñaste para que durara. Cimatec fue solo el primer portador. Cerré la carpeta, pero mantuve mi mano sobre ella. Mi cabeza zumbaba, pero no por la presión, sino por la claridad. ¿No vas a hacer de intermediario para Cimatec?, pregunté. Sonrió con suficiencia. No trabajamos con empresas moribundas. El aire se quedó en silencio entre nosotros. No dije que sí. No dije que no. Pero por primera vez en semanas, alguien me miró a los ojos y dijo la verdad en voz alta. Sin rodeos, sin guiones de recursos humanos, sin falsa calidez, solo los hechos. Construí algo real, y nunca fue suyo para romperlo. Me levanté primero. Carlos me siguió, solo asintió como si supiera que necesitaba salir solo. Afuera, el viento se sentía diferente. Crucé la calle, con la carpeta en la mano, y me detuve en la esquina. La junta directiva todavía creía que podían enterrar esto con silencio. Pensaban que las relaciones públicas lo arreglarían. No tenían ni idea. Y ahora, yo tenía fuego en mi mano. Cuando llegué a casa, la cara de Bruno ya estaba de nuevo en las noticias. Estaba de pie frente a una fila de pantallas en la sede, sonriendo como un hombre que no acababa de ser expuesto. El titular debajo de él decía, director ejecutivo de Cimatec, sistemas totalmente restaurados tras fallo menor. Realmente usó la palabra menor. Dijo que el problema había sido el exagerado y que su equipo de ingeniería había resuelto el problema en cuestión de horas. Agradeció a los inversores por su paciencia, elogió la resiliencia del equipo y luego dedicó una sonrisita de suficiencia a la cámara como si él personalmente hubiera salvado a la empresa. Los medios de comunicación se hicieron eco. Los blogs de tecnología lo llamaron una mano firme durante la turbulencia. Vi todo desde mi cocina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Era todo falso. La solución no era una solución. Era un parche en un producto del que ya no era legalmente propietario. Y 22 horas después, la mentira se desmoronó por completo. A las 2:14 de la tarde, toda la plataforma se apagó. Sin acceso, sin interfaz de usuario, sin backend, sin inicio de sesión de clientes, sin señales de vida, nada. Esta vez, el sistema no solo mostró un aviso de expiración, se apagó por completo. ¿Recibí un mensaje de alguien del equipo de infraestructura? ¿Lo hiciste estallar? No respondí. No era necesario. A las 4 de la tarde, correos electrónicos filtrados llegaron a Twitter. Capturas de pantalla de hilos internos entre Bruno y el líder de DevOps. Usa el entorno de pruebas de la demo para el modo en vivo. Nadie de fuera se dará cuenta. Solo haz que se vea bien durante 2 días. Recuperaremos el acceso para entonces. Fingió la solución. Usó un entorno de demostración para simular que el sistema real estaba de nuevo en línea. Ni siquiera se lo dijo a los ingenieros hasta después de la conferencia de prensa. A las 6:30 de la tarde, la junta directiva celebró una reunión de emergencia. Alguien de dentro, probablemente uno de los vicepresidentes junior con rencor, me envió el audio. Bruno abrió la llamada, tan tranquilo como siempre, hablando de gestión de reputación, revisión legal, próximos pasos. Pero unos 10 minutos después, una de las directoras estalló, una mujer con voz cortante y cero paciencia. Nos engañaste a todos. Sin gritos, sin drama, solo palabras frías y duras. Bruno intentó desviar el tema, pero el impulso se había perdido. Otra voz intervino, masculina, mayor, sonaba enfadada. ¿Siquiera sabes quién es el dueño del maldito software? ¿O estabas demasiado ocupado planeando estrategias mediáticas? La grabación se cortó poco después. No sonreí. No me regodeé. Simplemente me recosté en mi silla, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, y dejé que el silencio se asentara. Que hablaran. Que entraran en pánico.
Que se volvieran unos contra otros. No necesité decir una palabra. Finalmente estaban escuchando la verdad. Y no era yo quien la estaba entregando. La invitación llegó a mi bandeja de entrada justo antes de la medianoche. Asunto: sesión ejecutiva especial, revisión urgente de licencia ubicación, sala de juntas, nivel 5 hora, 9 de la mañana en punto sin disculpas. Sin explicación. Solo un bloqueo en el calendario y un trasfondo silencioso y desesperado que lo decía todo. Llegué 5 minutos antes. Sin credencial, sin escolta. El de seguridad me dejó pasar sin mirarme a los ojos. Caminé por los mismos pasillos donde una vez me hicieron esperar fuera de horario con café frío y registros de compilación rotos. Esta vez, nadie me pidió que arreglara nada. La puerta de la sala de juntas estaba abierta. 12 sillas estaban ocupadas, y todos los ojos se giraron hacia mí cuando entré. Bruno ya estaba allí, pálido, rígido, intentando actuar como si todavía dirigiera la sala. Apretó la mandíbula cuando me vio. No asintió, no habló. Me senté frente a él. Mis manos estaban firmes. El presidente, un tipo de finanzas de pelo gris que nunca había escrito una línea de código en su vida, se aclaró la garganta. Martín, gracias por venir. Sabemos que las últimas semanas han sido difíciles. No dije nada. Solo crucé las manos sobre la mesa. Continuó. Seamos claros. Cimatec está en un estado crítico. Nuestra infraestructura está caída, la confianza de los inversores está por los suelos y la continuidad operativa depende de tu cooperación. Así que, la pregunta es simple: ¿qué se necesitaría para restaurar el acceso? Saqué una carpeta de mi bolso, la deslicé sobre la mesa y la abrí. Dentro estaba la cláusula original firmada, con fecha y hora, notariada y un registro impreso de la cadena de licencias a través de sistemas férreos. Miré a Bruno cuando lo dije. No estoy aquí para volver. Su rostro se contrajo. Fue la primera vez que lo vi mostrar una emoción real desde el día en que me despidió. Estoy aquí para vender. La sala se quedó helada. Nadie habló. Nadie respiró. Empujé la carpeta hacia el centro de la mesa. Esto prueba que los derechos revirtieron a sistemas férreos en el momento en que Bruno me despidió. El silencio se rompió con una tos, luego el susurro de los trajes moviéndose en sus sillas. Uno de los directores finalmente se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que nosotros no somos dueños del producto principal? Estoy diciendo que nunca lo fueron, respondí. Me lo licenciaron a mí. Y ahora, esa licencia ha desaparecido. Bruno abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El presidente cerró la carpeta lentamente, con los ojos oscuros. ¿Cuánto? Me puse de pie. Eso depende de quien compre. Nadie me siguió fuera de la sala. No era necesario. Ya lo sabían. Bruno había cometido el peor error de su carrera. Despidió a la única persona con las llaves del motor, y luego vio cómo el coche se paraba frente al mundo. Y ahora se habían quedado sin combustible, sin tiempo y, finalmente, sin excusas. 3 días después, entré en la sede de Núcleo Veloz con la cláusula original en mi mano y una condición en mi cabeza. La recepción era elegante: paredes de cristal, madera natural, líneas limpias, pero no intentaba impresionar. Por eso me gustaba. Carlos me recibió en el vestíbulo. Esta vez no hubo apretones de manos, solo un asentimiento. ¿Estás listo? ¿He estado listo? Tomamos el ascensor hasta el último piso. Su equipo legal ya estaba sentado, con los papeles extendidos y los bolígrafos alineados. Sin charla trivial. Sabían de qué se trataba. 19.800 millones de pesos. No por el código, no por la marca, por la licencia, la base de toda la arquitectura. Pero antes de firmar, miré a Carlos. Una cosa, dije. Él levantó una ceja. Adelante. Lo quiero por escrito. Puesto de asesor, permanente. Arquitecto asesor principal. No como una figura decorativa, no para la prensa y no para aparentar. El título está bien, dijo, sin dudar. ¿Participación en la empresa también?,
si quieres. No se trata de la participación. Él asintió. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Control? No me importaba ser la cara de nada. No estaba allí por los titulares. Solo quería una cosa, asegurarme de que nadie tergiversara lo que construí en algo que nunca debió ser. Construí el sistema para la eficiencia, no para la explotación. Para la escalabilidad, no para la vigilancia. Había visto cómo Cimatec usaba atajos para perseguir ganancias trimestrales. No iba a permitir que eso volviera a suceder. Carlos deslizó el contrato modificado sobre la mesa. Fírmalo cuando estés listo. Leí cada palabra 2 veces. Luego cogí el bolígrafo y firmé. La tinta apenas se había secado cuando la noticia llegó a los medios. Núcleo Veloz adquiere derechos de plataforma en un acuerdo de 19.800 millones de pesos, exingeniero de Cimatec nombrado arquitecto asesor principal. Las acciones de Cimatec se desploman un 42% en la venta previa a la apertura del mercado. Cerré mi ordenador portátil y no me molesté en revisar mi bandeja de entrada. Ya sabía lo que me esperaría, periodistas, abogados, excolegas que de repente recordaban cuánto valoraban mi liderazgo. No importaba. Salí del edificio justo antes del mediodía. El sol en lo alto, una brisa fresca. Nada ruidoso ni cinematográfico. Solo aire limpio y silencio. No me sentía orgulloso, ni siquiera triunfante. Me sentía en paz. Todo lo que Cimatec intentó enterrar, lo traje de vuelta bajo mis propios términos. No por venganza, no por atención. Por el trabajo. De la manera correcta. 12 días después, Cimatec era polvo. Las acciones cayeron por debajo de los 144 pesos por acción. 2 miembros de la junta directiva dimitieron. 3 socios importantes emitieron avisos de incumplimiento y se retiraron. Las demandas llegaron en oleadas: fraude de propiedad intelectual, engaño a los inversores, incumplimiento del deber fiduciario. Cada una de ellas nombraba a Bruno Islas. No tuve que hacer nada. El sistema permaneció bloqueado, Núcleo Veloz tenía la licencia y el mercado finalmente vio la verdad: Cimatec nunca fue dueño de lo que vendía. Bruno intentó resistir, emitiendo una carta a los accionistas alegando giros estratégicos y ambigüedad legal imprevista. Pero nadie se lo creyó. No después de los correos electrónicos filtrados, no después del fallo de la demostración, no después de que la junta directiva se volviera en su contra. Cuando llegó la renuncia, fue silenciosa, una línea enterrada en un comunicado de prensa del viernes por la noche, con efecto inmediato: Bruno Islas ha dejado su cargo como director ejecutivo de Cimatec. 3 días después, se paró frente a los periodistas con un traje gris que parecía una talla más grande. Tenía los ojos hundidos, la voz débil, las manos aferradas al podio como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Lo acribillaron a preguntas. ¿Sabía usted de la cláusula? ¿Por qué no verificó la cadena de licencias? ¿Despidió a Martín Ríos por despecho? No respondió a la mayoría de ellas. Simplemente seguía tragando saliva y diciendo, sin comentarios. Vi la conferencia desde bastidores. Núcleo Veloz me envió para representar al nuevo equipo de arquitectura, un gesto simbólico, nada más. Solo se suponía que debía estar allí para las cámaras, para ponerle cara al acuerdo. Cuando dijeron mi nombre, salí. Calmado. Sin sonrisa, sin arrogancia. Los flashes de las cámaras estallaron. Los periodistas gritaban unos sobre otros. Martín, ¿planeaste esto desde el principio? Martín, ¿tienes algo que decirle a Bruno Islas? Miré el mar de micrófonos, las luces, el caos. Luego dije 2 palabras. Gracias. Y me fui del escenario. No fue un gesto de amabilidad. No fue perdón. Fue un reconocimiento. Me entregó precisamente lo que intentó quitarme, el poder. En el momento en que intentó borrarme, me convirtió en alguien indiscutible. No reconstruí mi carrera. Reconstruí mi nombre bajo mis propios términos. No los suyos. Nunca los suyos.